de la importancia que puede tener el docente dentro de una aula educativa. Generalmente asociamos la importancia del docente con la única labor de enseñar, pero realmente se nos olvida si este docente está cumpliendo con una enseñanza que sea productiva, que sea retroalimentativa. La desconocemos porque muchas veces no dejamos fluir realmente las habilidades que tiene el docente de clase, y creo que esto debe ser un factor fundamental hoy en día para las aulas educativas. Claro, acabas de mencionar algo sumamente importante. Las habilidades que como docente poseo son un inventario que puede disminuir o aumentar conforme mi capacitación. Por eso la capacitación docente es un elemento esencial para hablar del éxito en el proceso de aprendizaje. Y es que cuando el docente no posee un inventario de habilidades o un inventario de herramientas que le ayude a identificar y conocer cuáles son los estilos de aprendizaje que mi alumno tiene para que yo emplee el canal de aprendizaje correcto para que aprenda, entonces, al desconocer esa diversidad que hay en el aula o omitirla, el aprendizaje se vuelve un reto o un desafío para el alumno. Y se reduce completamente a enseñar, y creo que ahorita no estamos en la era de enseñar, sino de educar, de llevar que la educación es más allá de saber leer, de saber escribir, de saber sumar, de que 1 más 1 es 1, sino de entrar en la era del raciocinio, de la particularidad, del sentido crítico, del sentido humanístico, y creo que eso viene a reforzar pues toda la tendencia educativa que hoy trae consigo la nueva escuela mexicana, pero también a enaltecer esta parte importante que, como bien dices, el cúmulo de herramientas que puede tener el docente. Ok, ya tengo un cúmulo de herramientas, pero ahora llegar al momento en que yo las pueda implementar, llegar al momento en el que yo pueda conectar con mi alumnado, con mi base a la que yo tengo que transformar. ¿Cómo puede cómo puede un maestro, un docente, lograr esta conectividad dentro del aula de clase cuando nos hemos enfocado que la única función es enseñar a leer, escribir, a sumar 1 más 1? Así es. Creo que lo más importante es darnos cuenta que la tarea del docente es convertirse, yo siempre lo digo y lo empleo de manera constante, en facilitador del aprendizaje. Había un paradigma que sabemos y hablamos en la cápsula anterior de los diferentes paradigmas de aprendizaje. Y el paradigma de la enseñanza obviamente es un paradigma que en el siglo XX fue muy ocupado, muy llevado a la práctica dentro de la tarea docente, pero hoy en el siglo XXI existe el paradigma del aprendizaje. ¿Cómo nos volvemos un facilitador de aprendizaje que le permita al docente primero empezar a observar a su grupo, estableciendo consignas de aprendizaje? Porque algo que sucede muchas veces en el aula es que iniciamos nuestro proceso educativo sin que el alumno, el niño, dependiendo de la edad que tenga, conozca cuáles son las consignas que van a establecerse o las reglas dentro del trabajo diario del aprendizaje. Y el maestro debe de ser y debe empezar a identificar a su grupo observándolo. Como todo proceso científico, la observación es tarea muy importante dentro del proceso de aprendizaje para identificar cuáles son las necesidades que el alumno tiene. Totalmente, pero lograr llegar a este elemento de análisis de un grupo, mucho tiene que ver también con las barreras a las que los docentes se enfrentan día a día. Una de ellas, a lo mejor la más notada o la más común, es la sobrepoblación que puede existir dentro de las escuelas públicas. Y hablamos hace un rato de cómo un aula que tiene 40 niños de primaria
puede ser más difícil a un aula de sexto grado que a lo mejor ya tiene 20, 25. Entonces, no solamente tener la habilidad, sino saber cómo desarrollar, pero también cómo voy a enfrentar estos retos que hoy existen y a los cuales no nos podemos negar. Claro, creo que ahí empieza de manera muy profunda que el docente identifique y reconozca cuáles son sus fortalezas, o sea, ¿qué necesito como docente para trabajar con 10 alumnos, con 20, con 30? ¿Cuáles son las habilidades que voy a generar? ¿Cómo voy a utilizar un estilo de aprendizaje colaborativo en el aula en donde yo paso de ser la figura autoritaria a la figura que va a convertirse en un facilitador o tejedor de redes de aprendizaje, porque quiero que quede muy claro que el niño, el adolescente o el adulto, cuando tiene deseo de aprender, va a aprender, porque esa es la primera necesidad. Claro. Si un niño no tiene ganas de aprender, si no le provocamos esa curiosidad dentro del proceso de aprendizaje, pues no existe el interés, no existe el deseo del aprendizaje. Entonces creo, ahí empiezan a mezclarse muchos factores dentro de la diversidad de aprendizaje y hay docentes que hacen magia dentro del aprendizaje. Y si nos ponemos a recordar, bueno, yo puedo recordar un maestro que tuve, éramos 45 compañeros de alumnos, y el maestro tenía una manera de dar las clases tal que a todos nos mantenía atentos sin necesidad de domesticarnos, porque también podemos permanecer atentos por miedo, ¿verdad? Claro, totalmente. Entonces, desde nuestro tono de voz, desde la forma en la que disfrutamos el aprendizaje, desde la manera en la que como docentes nos comunicamos, va a empezar a establecer y a despertar el interés del alumno. Totalmente, y mucho tiene que ver también la elección del modelo educativo que quiera arropar el docente dentro de sus clases, porque entre más humanista o más Montessori, a lo mejor las habilidades para enseñanza van a ser diferentes, y todo eso tiene que ver también porque no hay que olvidar, como bien decías, a veces tenemos la inquietud, tenemos la incertidumbre, la duda de qué queremos aprender, pero también es importante recordar que hoy en día o desde tiempos remotos, el ser humano aprende a partir del ejemplo, de lo que vemos. Nosotros enseñamos, aunque a lo mejor no nos dediquemos a la docencia, generalmente las personas, los seres humanos, aprenden a través de un ejemplo, de lo que vieron, y somos modelos repetitivos. Entonces ahí tiene que ver también aún más las habilidades. ¿Qué voy a estar mostrando en clase? Eso que estoy mostrando realmente va a permear en toda la clase, en toda el aula, o a lo mejor en niños completamente regulares. Porque si tenemos una aula mix con niños regulares, niños neurodivergentes, a lo mejor mi habilidad ya no va a ser la misma. Ahí tendré que acatar un estilo de aprendizaje, de conocimiento, inclusive un modelo educativo que pueda hacer que estas clases sean más colaborativas, más transformadoras y no jueguen con la necesidad de aprender lo que yo quiero que aprendas. Claro. Algo que ha pasado justamente dentro de todas estas nuevas reformas del aprendizaje, cuando trabajamos por proyectos, es justamente que una de las características fundamentales a las que nos enfrentamos actualmente es identificar qué quiere aprender mi alumno. Okay. Partir del interés que el niño, el joven, el adulto tiene para el aprendizaje. Es una facultad que para que el cerebro tenga y pueda jerarquizar el aprendizaje y llevarlo hacia la corteza cerebral, el neocórtex, para que el aprendizaje se dé y pase a su etapa más importante, el cerebro necesita de condiciones valiosas como disfrutar el aprendizaje,
como desear aprender y partir del interés. Y totalmente, yo le sumaría también tener una mente a corto, a largo plazo que sea, no sé si llamarle correctamente funcional, pero que esté acorde a las necesidades, porque si ya traigo todo mi modelo educativo establecido, lo que voy a, pues, a compartir en el aula, pero resulta que a lo mejor el 30% de mi alumnado, de mi cuerpo de alumnos, tiene otra necesidad o característica diferente para percibir el contenido. Entonces ya la dinámica está cambiando, ya tengo un 30% que está percibiendo esa enseñanza de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la parte cerebral, la neocorteza, la memoria a largo plazo, a corto plazo, están jugando, no sé si negativa, positivamente, dentro de ese aprendizaje que a lo mejor ya no va a ser colectivo. Claro. Ya es individual. Definitivamente, creo que por eso ahí los grupos colaborativos o cooperativos forman un elemento central dentro del proceso de aprendizaje. Justamente esta semana nos visitaba el coach Seas y nos hablaba de la importancia de que el maestro rompa paradigmas para que permita expresar al alumno lo que necesita. Justamente, a veces por tiempo, llegamos al aula con lo que tenemos planeado. Lo que yo voy a decir, eso es lo que deben aprender. Y a veces, solamente el 10% de mi grupo captó lo que yo tenía preparado. Y el 80, el 90% restante no. Nada más me conoce. Nada más me conoce. No me permití que el grupo interactuara, que construyera ideas, que opinara. Y es ahí donde juega un papel muy importante. Decía, necesitamos formar grupos de 3, de 4 alumnos en esa diversidad para que puedan escucharse, para que puedan definir una información y aprender en conjunto. Va a ser menos desgastante para mí como maestro el intentar que todos definan un término desde mi concepto, a que yo le dé la oportunidad al alumno a que defina él mismo su término, y que los que conocen más puedan intercambiar con los que conocen menos y se dé de esa manera un aprendizaje colaborativo. Totalmente. Fortalecer esas herramientas que van a hacer que el aula educativa sea lo más inclusiva posible, porque como platicamos hace un rato, no se trata de crear escuelas especiales, se trata de regularizar la educación con personas neurodivergentes, con personas neurotípicas, entonces crear esta educación colaborativa para que a través de diferentes percepciones, opiniones, formas distintas de apreciar lo que estoy aprendiendo en clase, yo pueda a lo mejor tener esa conclusión que me va a llevar a un aprendizaje significativo. Totalmente, porque me sirve a ti, te sirve a ti, y además lo estamos viendo de diferentes puntos, de diferentes mentes. Entonces, lograr entender también que el trabajo del docente es tan importante que tiene que ver con la motivación, el estímulo para el desarrollo del aprendizaje. El desarrollo cognitivo necesita jugar un papel importante. ¿Quién lo promueve? El maestro. El docente, a través de estas habilidades, a través de estos modelos educativos, a través de las dinámicas que hacemos en clases, y a veces se nos olvida que también los padres deben de tener una importancia ligada a ello. Completamente. La familia juega un papel central en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque es el núcleo de donde el niño viene. Y en cualquier etapa del aprendizaje, la familia va a ser importante. Muchas veces yo le digo a los padres, pensamos que mi tarea más importante es cuando el niño está en preescolar porque está pequeño. No, cuando el niño está en secundaria, que está empezando a despertar a una nueva etapa, también necesita esa tarea de acompañamiento del padre desde quizás un área de observación menos comprometida al proceso o menos limitante, y sí más abierta y responsable, pero que termina y que necesita ese proceso de acompañamiento. El elemento o el núcleo familiar va a ser el elemento que va a permitir al niño darle el soporte dentro de su proceso de aprendizaje para que el niño vaya
a la institución con ese apoyo que él necesita para aprender desde la tarea que existe en el hogar y el acompañamiento del padre de familia, de la familia que el niño posea, porque también las familias son en este momento megadiversas. Y obviamente en un núcleo o en un grupo el docente debe de provocar también ese apoyo y ese acompañamiento de todas las familias, porque para cada niño su familia es importante. Totalmente. Justo mencionabas una parte o una palabra súper clave, la observación. ¿A partir desde cuándo, desde qué momento el padre tiene la responsabilidad o tiene esa observación debe ser más intencionada para poder detectar esas habilidades o poder detectar que el niño necesita un aprendizaje asistido, diferente? Yo creo que eso debe de estar siempre porque las edades cambian. Las etapas de desarrollo, las habilidades van cambiando y cada niño puede tener un estilo de aprendizaje diferente. Hay niños que pueden ser auditivos, hay niños que pueden ser kinestésicos, hay niños que pueden ser visuales. Muchas veces el aprendizaje se determina mucho como visual. Tenemos un pizarrón, tenemos una pantalla, pero ¿qué pasa con el chico auditivo y qué pasa con el kinestésico? Normalmente el kinestésico va a querer sentir el aprendizaje. Y quiero que sepan que particularmente en las primeras etapas de desarrollo, el niño es kinestésico. O sea, sensorial. Necesitas de manera sensorial sentir el aprendizaje, vivirlo. Por lo tanto, el que pretendamos que el niño esté 100% sentado observando al docente y escuchando ya no funciona. Por eso el trabajo colaborativo es importante, porque hay una frase muy clara que dice: tú dime qué es lo que voy a hacer y te escucho. Muéstrame qué voy a hacer y lo veo. Pero si me invitas a hacer práctico el aprendizaje y me enseñas cómo hacerlo, lo aprendo. Totalmente, y justo eso tiene que ver con el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana, una educación más colaborativa, más de práctica, más de proyectos y olvidarnos un poquito de que solo tenemos que estar como docentes. Yo lo veo en el aula de clase y mira que hablamos de etapas completamente diferentes, la maestra Nati en la educación básica y yo en la educación superior, pero no dista mucho, porque si yo me dedico a hablar, los alumnos se me duermen, no ven, no asisten, pero si hago esta educación o esta transmisión más organizada, más empapable, que de repente ya participamos, que ya hacemos la práctica, que ya mostramos el video, que ya preguntamos y obviamente seguimos utilizando el pizarrón porque pues sí es necesario. Sigue siendo un elemento importante. Los tenemos más cautivos y estoy hablando yo en mi caso de alumnos de 20, 25, 26 años. Ahora imagínate el esfuerzo en alumnos que apenas están conociendo sus capacidades, sus limitantes, sus habilidades dentro del proceso. Se vuelve más complejo. Se vuelve más complejo. Y es que la creatividad, que es la palabra que me encantaría que quedara aquí para los docentes que nos vean, para los padres que nos vean, porque a lo mejor hay un padre que por ahí nos está viendo y que dice, bueno, mi hijo tiene un diagnóstico, ¿cómo hago que aprenda? Tenemos que ser creativos. La creatividad es el elemento esencial del aprendizaje. Y el aprendizaje sabe mejor cuando se siente, cuando se practica y utiliza diferentes herramientas. Y los mexicanos somos súper creativos, también cabe señalar eso. No queremos el mundo porque no queremos. No, hombre, nosotros con un alambrito solucionamos ¿cuántas cosas? Abrir la puerta, tomar una foto, amarrarte un zapato. Tenemos muchos elementos, somos muy creativos. Entonces la creatividad es un elemento esencial dentro del proceso educativo. Por eso es tan importante incluir diferentes maneras de sentir el aprendizaje para captarlo, ¿sí? Eso obviamente tiene que ver en que la importancia del padre es relativamente necesaria,
la observación, pero más allá de la observación tiene mucho que ver el conocer. ¿Cuánto conoces a tu hijo? ¿Cuánto Eso. conoces? ¿Cuánto? ¿Es realmente llevado a la escena práctica en relación padre-alumno-docente? ¿Cuánto conoces y cuánto no te proyectas? Porque muchas veces no conocemos a nuestros hijos verdaderamente. Proyecto mis necesidades en mi hijo y ahí la situación no funciona. Porque mis necesidades no resueltas, mi niño no las va a resolver. No, y aparte el proceso de aprendizaje, el desarrollo cognitivo es completamente diferente. Esto lo comento mucho en relación a los alumnos que a lo mejor presenten TDAH, Asperger, todo ese tipo de elementos. La necesidad educativa es diferente. Si nosotros detectáramos desde el inicio, en el caso de los padres, cuáles son las habilidades de mi hijo que presenta Asperger, que presenta TDA, a lo mejor tendría una mejor educación. Que las acepte. Y tendría una educación más productiva. Más productiva. Hemos mal diagnosticado esas diferentes habilidades del aprendizaje. Y aún así se les siguen obrando. Nos cuesta trabajo pedagógicamente cambiar el nombre a habilidades del aprendizaje por problemas de aprendizaje. No es lo mismo que yo te diga, tu hijo tiene una habilidad diferente de aprender, a que yo te diga, tu hijo tiene un problema para aprender. Cuando mencionamos que tiene un problema, inmediatamente surge un bloqueo en el proceso del padre. Entonces, verdaderamente lo que tendríamos que ver es que tiene una habilidad diferente de aprender y que cuando yo conozco, identifico la habilidad, tengo más herramientas. ¿Por qué? Porque ya las conocí. El cerebro constantemente está cambiando y está enfrentando diferentes retos y desafíos para ir adquiriendo conocimiento y aprendizaje. Totalmente. Y además esto viene a llevarnos a cabo que tendríamos alumnos profesionales completamente incluidos dentro de la parte laboral. Yo me he topado dentro de mi aula de clases, niños en último semestre con una licenciatura, a lo mejor uno se tituló, los demás no. Hablamos de niños que presentan habilidades con TDAH, con Asperger, con autismo, pero después de que termina la educación profesional, ¿qué pasa con esos alumnos? ¿A dónde van a trabajar? ¿Cómo los vamos a incluir dentro del proceso de aprendizaje? ¿Cómo los vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a identificar y cómo vamos a integrar a una vida activa y laboral a aquellas personas que tienen una manera diferente de actuar? Que es ahí donde verdaderamente como sociedad necesitamos, y creo que es algo que de manera muy valiosa ya estamos viendo, darle utilidad a ese proceso de megadiversidad dentro de la empresa, dentro de aquellas habilidades técnicas que una persona necesite para la vida, porque todos necesitamos, por dignidad humana, sentirnos útiles y sentirnos valorados. Y sentirnos parte de una comunidad. Parte de una sociedad, de un que el ser humano ecosistema. necesita tener un sentido de pertenencia, de pertenezco a esta familia, pertenezco a este De grupo. sentirse incluido, sentirse valorado y respetado es una necesidad de todo ser humano. Completamente, y eso lo vemos, ahorita hablábamos de la parte universitaria, pero este problema o esta dificultad la vemos desde el inicio, viéndola como una problemática. ¿Y por qué digo una problemática? Porque muchos padres, muchos maestros a veces no se toman la oportunidad de conocer, de enumerar la lista de habilidades, y ahí ya tenemos un elemento que a lo mejor nos está truncando todo lo que pudiéramos ser o que podemos ser en un futuro no dentro tan del lejano. aprendizaje. Claro. Yo ayer le decía a mis maestros en una capacitación que tuvimos, les decía, maestros, acabamos de terminar el diagnóstico, busquen que el resumen que nos compartamos sea un resumen en donde me hablen de todas las habilidades positivas que tu alumno tiene. Porque si tú como docente ves todas las riquezas que posee, vas a poder usar esas riquezas para compensar aquellas que tiene que ir regulando y tiene que ir aprendiendo, porque se toman de la mano. Ver todas esas capacidades, todas esas fortalezas van a ayudarme
a que aquellas amenazas o a que aquellas debilidades puedan volverse fortaleza. Pero eso va a depender mucho de la mirada del docente y mucho más del padre de familia. De la aceptación, de aceptar que tenemos una diversidad. Que hay maneras diferentes de aprender, que cada uno tiene un ritmo y lo que a mí me toma aprender 5 minutos, a lo mejor a alguien le toma un mes aprenderlo, Claro. pero lo va a aprender. Y mientras tanto, a lo mejor el desarrollo existe en otras habilidades. En otras habilidades. Totalmente. Sí. Yo lo veo en clases con un niño que es autista, un niño que tiene como 22 años, y curiosamente he notado que su participación es completamente analítica. Entonces, su cualidad y su habilidad es diferente al resto de la población, pero me está mostrando una capacidad analítica. Y si yo lo pongo con temas de videojuegos, se desahoga completamente y sé que me va a dar la clase. Pero a lo mejor si lo involucro en otros temas, lo voy a poder cerrar en opinión. Pero se trata de conocer estas habilidades. En mi caso, en el nivel universitario, muchos alumnos ya llegan autodiagnosticados. Porque ni siquiera fue función de los papás, ni siquiera fue función del docente. Fue la necesidad que el alumno consiguió para decir, yo tengo este problema de aprendizaje y a lo mejor sí necesito expresarlo, porque hace rato comentabas, mi necesidad es aprender, y aprenderlo a través de la aceptación, a través de reconocer que yo tengo una habilidad diferente. Así es. Identificar que las diferencias nos enriquecen, darnos cuenta que entre mayores cualidades de diferenciación tengamos, mayor enriquecemos la dinámica de una sociedad, porque la creatividad se centra en la diferencia. Totalmente. ¿Sí? Si nos vamos al nivel básico y hablamos de este esquema de la importancia del docente hacia el transcurrir de la vida escolar del alumno, porque fácil nos llevamos como 20 años en la educación, creo, ¿no? Claro. Desde la educación preescolar. Tenemos 3 de preescolar, 6 de primaria, 3 de secundaria, ya son 12. Le metemos a lo mejor en este caso 3 de prepa, ya se vuelven 4 de 15, universidad. 4 de universidad, pues ya tenemos 19, si es una ingeniería, pues ya se vuelven 20, si Y es un doctorado, es una pues vida. llegamos Pero la importancia de prácticamente a detectarlo a 25. tiempo, la importancia de detectarlo a tiempo para que el estudio avanzado no se vea afectado, el alumno no se vea excluido, pero sobre todo saber identificar qué tipo de educación voy a llevar. Educación verbal, estilo de aprendizaje, modelo educativo, y sobre todo que el docente en clase logre tener esa conectividad que realmente necesita con alumnos, ¿no crees? Así es, que logre establecer cuáles son las necesidades, cuáles son los estilos, cuáles son las inteligencias múltiples que el alumno posee. Van a ser elementos esenciales. Son 9 estilos de inteligencia. ¿Que nos dice cuáles, no? Claro que sí. Cuando nosotros, Howard Gardner nos habla, Daniel Goleman nos habla de inteligencia emocional y Howard Gardner nos habla de inteligencias múltiples. Y él, en este momento, identifica 9 inteligencias múltiples que están dentro del proceso de aprendizaje y están actualmente indagando más. Entonces, si nos imaginamos que en un aula hay 20 niños y yo tengo que determinar que tengo 9 diferentes maneras de procesar el aprendizaje en el niño, pues te puedes imaginar esa diversidad que en un aula empieza a estarse mezclando, porque hay que identificarla, porque hay que reconocerla y porque hay que establecer cuáles son esos patrones que hay que ir llevando para que ese aprendizaje vaya enriqueciéndose de acuerdo a las necesidades que el niño tiene. Totalmente, y vaya que el trabajo del docente debe ser súper revalorado, porque apenas esto es una pequeña charla. Imagínense todo lo que hay detrás de que desconocemos del trabajo, el esfuerzo, la competitividad que necesita un maestro, porque no solamente se agarra el libro y decir, hoy tenemos que ver 1 más 1, sino realmente adentrarnos a la educación para que pueda ser factible. Orientarnos en el proceso de aprendizaje, prepararnos como docentes. Las instituciones necesitamos preparar a nuestros docentes, a todos, porque luego queremos o pretendemos milagrosamente buscar docentes preparados. No, el docente desde que está, y tenemos que brindarle oportunidades. Es muy importante preparar
a los estudiantes. Desde que yo estaba en la universidad, recuerdo claramente que empecé a trabajar como auxiliar educativa y posteriormente como docente, porque es muy importante que aquel profesionista que se está preparando les demos la oportunidad para que vaya aprendiendo y de esta manera se profesionalice dentro del aprendizaje. La capacitación es un elemento esencial y las instituciones educativas tenemos que abocarnos en capacitar a nuestros docentes para que tengan mejores herramientas de aprendizaje, brindándole oportunidades a esos nuevos docentes que están surgiendo, porque es a partir de esa experiencia que van a crecer. Ahí radica la riqueza del aprendizaje. La capacitación es esencial para ello.